Hola amigo, muy buenos días. Les saluda Leslie Yata Ramírez en la conducción de la portal Entérate con Leslie. Los invitamos todos los días a revisar nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Estamos también a través de nuestras redes sociales Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Hoy, viernes 10 de diciembre, conmemoramos 73 años en que se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Entérate con Leslie está haciendo un programa especial por este día tan conmemorativo a nivel mundial. Tenemos como nuestro segundo invitado en el bloque al embajador José Luis Pérez Sánchez Cerro, un embajador peruano, un distinguido jurista y también desempeñó un rol importante dentro de Naciones Unidas, fue el vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Con él regresamos en breve para tratar el tema sobre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos como un consenso interdependiente adoptado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas desde el año 2012, pero impulsado por el Estado peruano, y cómo este consenso internacional calza ahora en nuestro país y en el mundo. Regresamos en breve. Bien, amigo, tenemos entonces en línea a nuestro distinguido embajador peruano e internacionalista, el señor José Luis Pérez Sánchez Cerro, ex vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Muy buenos días, embajador, y muchísimas gracias por estar con nosotros en un día muy especial, en un programa especial por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Leslie, por la invitación y estoy muy contento de celebrar contigo el aniversario de los derechos humanos, que lo he hecho y además contigo otras veces, el 10 de diciembre de varios años. Sí, muchísimas gracias por ello. Señor embajador, en el año 2012 se aprobó por consenso en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y obviamente refrendado en la Asamblea General, ¿no?, de dicha organización internacional, un consenso muy importante que engloba tres conceptos interdependientes: democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Un consenso que también, o una resolución que fue impulsada por el Estado peruano junto a otros países. En este día que conmemoramos 73 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué reflexiones le merece este consenso y cómo se viene aplicando en el mundo? Gracias. Bueno, los temas señalados son temas vitales para la unidad del mundo y para la práctica de los derechos humanos en el mundo. En realidad, las Naciones Unidas aprobaron la promoción y consolidación de la democracia en el año 2002, textualmente en el año 2002, y en el año 2012 se aprobó por consenso los temas de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, que son los temas que nos convocan. En consecuencia, ya tiene cierta antigüedad y conciencia en el mundo de estos temas que son vitales para el desarrollo del ser humano. En cuanto a la democracia, en el Perú fue también una norma pionera que tuvo rango constitucional, y las normas referidas a los derechos humanos igualmente son normas de rango constitucional y que están contenidas en los pactos internacionales sobre la materia y que han sido ratificados por el Perú. En el año 1979, el artículo 101 de la Constitución dice que los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros estados forman parte del derecho nacional. Eso es muy importante. Y realmente, si el mundo tuviese esa aplicación como la tiene el Estado peruano, en caso de conflicto entre el tratado y la ley, obviamente prevalece el concepto del tratado
sobre la ley incluso, ¿no? Ello fue severamente afectado por el primer gobierno de Fujimori, al punto de que la Constitución de 1993 eliminó este tipo de estipulación y atribuyó a los tratados el mero rango de ley, ¿no? Y no de un asunto constitucional. Yo creo que el concepto de democracia existe, aunque no exista un modelo único de democracia de este tema, y que esta no pertenece a ningún país o región en específico, sino que implica el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, entre otras cosas. En cuanto al Estado de Derecho, yo diría que los derechos más vulnerados en el Perú son el derecho a la educación, a la salud y a la vida e integridad de las personas. Sin embargo, el 72% de la población peruana considera que sus derechos están poco o nada protegidos, ¿no? Embajador, por ejemplo, ahí, en esta recapitulación que usted nos está haciendo y de forma muy interesante, cómo enlazamos estos tres conceptos que se vuelven interdependientes, porque no se puede sostener que si alguien viola libertades fundamentales, no se ha violado la democracia o no se ha vulnerado el Estado de Derecho. El defensor del pueblo el día lunes ha presentado un informe, ¿no?, a la nación, le ha dado a conocer al país de que el Poder Ejecutivo ha violado 8 estándares en materia de libertad de información, libertad de prensa. Entonces, por eso yo le preguntaba, este concepto es muy importante porque no se viene concientizando, creo yo, a nivel de las regiones, no esta interdependencia. Las acciones de un Estado o las decisiones de un Estado tienen que entrar en esa consonancia, porque fíjese lo que ha dicho el defensor, ¿no? El Poder Ejecutivo, el gobierno actual, viola 8 estándares internacionales en materia de libertad de información. Entonces, con este consenso, señor embajador, ¿cómo queda el Perú? ¿Qué le falta al Estado peruano, ¿no?, para poder realmente cumplir o hacer cumplir, ¿no?, este consenso dentro de nuestro país? Porque el Perú ha promovido esa resolución en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cómo no? En realidad, la intervención del defensor del pueblo es muy interesante, sobre todo en los momentos actuales, en que el país se está debatiendo entre si el gobierno es aceptable o no por la población incluso, y por los últimos actos de gobierno que ha realizado. En realidad, el Estado es el garante de los derechos humanos, y la percepción del defensor del pueblo va encaminada dentro de esa línea, de que el Estado debe proteger y es el garante de los derechos humanos. Los derechos humanos, como tú sabes, tienen vocación universal, y respecto a las actuaciones del Estado en general, ¿no?, son al mismo tiempo límites y lineamientos para el ejercicio del poder público. En cuanto haya una salida de esos límites y lineamientos del ejercicio del poder público, se están de alguna manera violando los derechos humanos. Y afortunadamente contamos con instituciones que velan por ese ejercicio y ese poder y esos lineamientos, y que estas instituciones están realmente en el ojo crítico de la población. Y en ese sentido, las demandas que hace el defensor del pueblo van de alguna manera dirigidas hacia
la preservación de esa obligación del Estado frente a los derechos humanos. Bien, señor embajador, ya para cerrar la entrevista como mensaje central por el Día de los Derechos Humanos, usted ha sido un alto funcionario, o sea, un experto de las Naciones Unidas, ha estado integrando y ha sido el vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y le pregunto, ¿cree usted que las Naciones Unidas sigue siendo esa organización internacional para la cual fue fundada en 1945, o cree usted que sus liderazgos deben ser fortalecidos también para coadyuvar con el propósito y principio de la Carta Fundacional, que en todo caso tiene que ver con el respeto mundial a los derechos humanos? Mi respuesta es positiva frente a las dos propuestas que mencionas. Las Naciones Unidas, digamos así, es un mal necesario. Y se instaló en el año 48, 45 con las posiciones de los países fundadores, y hasta el día de hoy continúan vigentes. Lamentablemente no ha habido avances, tampoco retrocesos en cuanto a sus objetivos principales de velar por la paz en el mundo y por la vigencia de los derechos humanos. Yo considero, sin embargo, que ha llegado el momento, en pleno 2021, de ir hacia una reforma y hacia una mayor toma de conciencia de los instrumentos que rigen a las Naciones Unidas. No ha habido variantes en la posición de los países frente a los derechos humanos, aunque sí ha habido estilos de protección o no a los derechos humanos. Y ello, por eso decía, permanece vigente. Ambas propuestas que haces permanecen en plena vigencia para el mundo. La posibilidad de que los países se adecúen más y protejan mejor a los derechos humanos es una necesidad. Y sobre todo que en el pleno siglo XXI no ha habido avances de la comunidad internacional para la protección de los derechos humanos. Y ello es criticable realmente porque han transcurrido 72 años, 73 años desde del establecimiento de Naciones Unidas, y no ha habido avances significativos en cumplir los objetivos de su fundación. Y eso es importante lo que usted acaba de señalar y concuerdo totalmente con usted, sobre todo porque tampoco los estados tienen igualdad dentro del sistema de Naciones Unidas. Hay procedimientos que deben, creo, a mi criterio personal, desaparecer, como es el derecho de veto de los 5 países permanentes del Consejo de Seguridad, que lo único que han hecho es entrampar conflictos y prolongar soluciones duraderas para poblaciones que sí están afligidas, desplazadas a causa de conflictos o violencias generalizadas. Estoy plenamente de acuerdo con los que señalas. El derecho de veto es la principal institución que debe ser reformada por los países del mundo. Claro que sí, por supuesto. Yo creo que debería ser eliminado, señora embajadora, porque exacto, ya, si hablamos del principio de igualdad, apelando a la igualdad de los estados, debiera ser eliminado. Pudiera ser que se reforme en el sentido de que ese privilegio no lo tiene nadie. Así es. Nadie. Muchísimas gracias, señor embajador. Ha sido un honor tenerlo en el programa Entérate con Leslie, en esta edición especial por el Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemorando, reflexionando, recordando 73 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy buenos días, señor embajador, y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Leslie. Buenos días.